Misa de rito ordinario. Domingo 14 del tiempo ordinario. Ciclo A. Lecturas de la Misa. Primera lectura del libro de Zacarías. Tu rey viene humilde a ti. Salmo responsorial 144. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si con el Espíritu dan muerte a los bajos deseos del cuerpo, vivirán. Del Santo Evangelio según San Mateo. Soy manso y humilde de corazón. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a las lecturas de la Misa. El mensaje de liberación, paz y descanso que trae Jesús, Rey, Mesías, pobre y victorioso, que dicta la paz a las naciones, alivia a los agobiados por el peso de una ley que no es el yugo llevadero y la carga ligera de Cristo, y culmina en la vida según el Espíritu que supera las obras muertas del hombre anclado en el pecado. Dos partes definidas advertimos en el Evangelio de San Mateo que hoy se proclama. Primera, bendición de Jesús al Padre. Segunda, invitación, llamada de Cristo a la liberación. La bendición de Jesús al Padre es una plegaria de acción de gracias por su manifestación a los sencillos. Momento de gran intensidad en todo el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Jesús no se hizo entender y aceptar de los sabios y letrados, como Él mismo lo reconoce. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. El anuncio de Cristo sobre el reino, sobre el amor del Padre y su plan de salvación del hombre, sobre la paternidad de Dios y la fraternidad humana, no se comprende por vía de sabiduría humana, sino por revelación de Dios que se concede a la gente sencilla y se niega a los sabios autosuficientes. Cuanto más se conocía la ley, más difícil resultaba aceptar que la misión mesiánica había de suplantar a la ley. Invitación y llamada de Cristo a la liberación y al descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esto es exclusivo de San Mateo. ¿Quiénes son los cansados y agobiados que Jesús llama así? ¿Qué significa la imagen del yugo dos veces repetida? Parece lo más acertado responder que este mensaje de liberación y descanso
es la alternativa de Jesús al yugo insoportable del formulismo estrecho con que letrados y fariseos explicaban y aplicaban la ley a base del legalismo atomizado, casuísta, de mosaico y de rompecabezas. Así como la imagen del rey Mesías que preanuncia la primera lectura tomada del profeta Zacarías, que actuó en la última década del siglo VI a.C., en la época de la restauración postexílica de Esdras bajo el tolerante dominio persa. El texto es también una invitación al gozo por la venida del rey Mesías, justo y victorioso, que prefiere un humilde borrico a los caballos y carros de guerra y que dicta la paz a las naciones. Estampa que se plasmó en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Para la comprensión del misterio de Dios, afirma Jesús, la gente sencilla tiene ventaja incluso sobre los mismos teólogos si estos son tan solo sabios autosuficientes, poseídos de orgullo doctrinal. Los creyentes del pueblo llano, también ellos son iglesia, depositaria de la elección y revelación divinas. Mas todavía, estos pobres en el espíritu que, vacíos de sí mismos, se abren a Cristo y a los hermanos, son los preferidos del Dios sorprendente y paradójico de la historia bíblica, que invierte nuestras razonables categorías humanas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, y Él prefiere hacerlo, según la constante bíblica, a los humildes y sencillos, sean sabios o ignorantes. Por eso, de por sí y automáticamente, no cree más que es más sabio el que más teología y Biblia conoce o el que pertenece a una élite consagrada, ni tampoco está incapacitado para creer y entender a Dios, el inculto, el ignorante o el que está en el último peldaño de la escala social. Santa Teresa de Ávila reconocía no tener estudios de teología por la Universidad de Salamanca y, sin embargo, alcanzó de Dios tal sabiduría espiritual que es doctora de la Iglesia Universal. Naturalmente, que si se unen ambas cosas, fe y ciencia, sabiduría y humildad de espíritu, estaremos en la situación ideal y más ventajosa. El cristiano accede por la fe a una sabiduría superior, que es el conocimiento de Dios, como expone San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dios confunde la sabiduría y el poderío humanos, sin que esto signifique preconizar la ignorancia y la holgazanería en la construcción del reino de Dios en el mundo de los hombres. Toda la experiencia religiosa de la fe cristiana pasa por Cristo, que es el revelador del Padre y el camino hacia Él. La sabiduría y ciencia de Dios se revela personificada en Jesús, palabra de Dios al hombre, y radica en el misterio salvador de Cristo, manso y humilde de corazón, quien siendo Dios se humilló hasta la muerte por amor al hombre. Iluminados por este saber de lo alto, que es la fe, entendemos que la religión cristiana no es una imposición. Nuestro seguimiento de Cristo no es someterse a una ley impersonal y despótica, no es un yugo y una carga insoportables. Esa era la situación bajo la ley mosaica, tal como la interpretaban los doctores judíos, y esa era la actitud de los fariseos, por ejemplo, ante la ley del descanso sabático, hasta criticar a Jesús por curar a un enfermo en el día de sábado. A impulso de esta sabiduría de Dios, que es la fe, entendemos la ley que establece Cristo, su yugo llevadero y su carga ligera. Como ley del Espíritu se supera la carne. De esto nos habla la segunda lectura en la carta de San Pablo a los Romanos. Antítesis carne-espíritu. Los dos términos de esta antítesis no significan las dos partes constitutivas del hombre según la filosofía griega, cuerpo y alma, el elemento material y el espiritual. Este dualismo es ajeno a la antropología bíblica y a la mentalidad semita, que tienen un concepto unitario del ser humano.
carne no es habitualmente en San Pablo, ni en el Nuevo Testamento, el cuerpo físico, lo biológico y menos aún lo sexual. El hombre carnal expresa la condición natural del ser humano irredento, dejado a sus propias fuerzas, sumido en la debilidad y el pecado, lejos de Dios y abocado a la muerte. Espíritu, en cambio, es la fuerza de la vida nueva del hombre liberado, redimido y ya desde ahora resucitado en el bautismo con Cristo por el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. El hombre espiritual es el ser humano renovado por la gracia de Dios y la acción de su Espíritu. La antítesis carne-espíritu se refiere pues al antagonismo moral que existe entre el pecado, obra de la carne, y la justificación por Dios, obra del Espíritu. Reflexión. Para captar los secretos de Dios necesitamos vivir según el Espíritu, en tensión vigilante y alertada, pues carne y espíritu son antagónicos y obviamente excluyentes el uno del otro. Necesitamos también tener la mirada limpia. Una de las bienaventuranzas reza así: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que tener los ojos de Dios, es decir, los ojos de la fe. Y para ser de Cristo necesitamos tener el Espíritu de Cristo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Así entenderemos que no estamos en deuda con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivimos según la carne, vamos a la muerte, pero si con el Espíritu damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos, como explica San Pablo en la segunda lectura. El mensaje del Evangelio de hoy: Dios se revela a los sencillos, es de gran importancia para toda nuestra vida cristiana y para el intento que nos guía a lo largo de estos comentarios. Acompañemos la lectura, la meditación y el anuncio de la palabra de Dios en sus fuentes con la actitud humilde de apertura a Dios y a los hermanos, y con la oración asidua, tanto individual como comunitaria, a Dios dador de las luces de lo alto, necesarias para penetrar los secretos y misterio tremendo y fascinante a la vez de Dios nuestro Padre. Alabado sea Jesucristo.